Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, muchachos. Buenas noches, Emanuel. Muy buenas noches. La semana pasada, buenas noches, Alexandra. La semana pasada tuvieron sus vacaciones. Ya, tuvieron sus vacaciones, pero hoy tenemos que retomar de nuevo este curso maravilloso que es la literatura. Ok, comenzamos. Dice, aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Sencillamente Nietzsche, ya, sencillamente Nietzsche te dice que lo que te mueve realmente es los motivos que tú tienes para realizar algo. Sin esos motivos tú no lo, digamos, tú no lo concretarías, no lo realizarías, no, ni siquiera lo tomarías en cuenta. Entonces, tú tienes un motivo, por ejemplo. Tu motivo es ingresar, y no importa cómo. Y estás demostrándolo. Por ejemplo, estudiar a esta hora es complicado. Ya, quieras o no, estar varias horas, inclusive estar frente a la computadora es complicada. Y eso, déjame decirte que yo lo valoro mucho. Que tú te quedes inclusive hasta 9:20 veces que nos hemos quedado juntos. eh, para mí ha sido gratificante y veo tu esfuerzo. Porque tú tienes un motivo, algo que te impulsa, que es tu ingreso. Ya, el día de hoy nosotros vamos a tocar literatura peruana. Ya vamos a entrar a la literatura peruana. Vamos a conocer esta literatura, nuestra literatura. Literatura que necesariamente hemos tenido que ver en el colegio. Supongo que ustedes en el colegio habrán estado cerca de esta literatura y hoy día lo vamos a comprobar. Ok. Pero primero vamos a recordar algo de la clase anterior. ¿De qué trata el poema La casada infiel de García Lorca? ¿Te acuerdas? ¿De qué trata el poema La casada infiel? Era la noche de Santiago, ¿te acuerdas? ¿Qué opinas del encuentro entre un gitano y una mujer casada cerca del río? Un encuentro erótico, ¿verdad? Un encuentro eh, íntimo, ¿verdad? ¿Y por qué no sé, al final te acuerdas que el gitano dice, y no me quise enamorar, ¿verdad? Encontronazo, sí. ¿Por qué no se quiso enamorar el gitano de esa mujer que al final había accedido a estar con él? ¿Mm? Porque él pudiéndose haberse enamorado de esa mujer, ya tenía marido, y lo que no perdona el gitano es aquella mentira. Pero dice que se portó como quien era, un gitano legítimo. Claro, porque le mintió. Una consulta. Este poema se encuentra ¿en qué libro? ¿En qué libro se encuentra? ¿Mm? ¿En qué poemario se encuentra de García Lorca? ¿Qué dices, Ricardo? Al parecer nadie más ha venido, solamente está Ricardo. El resto no contesta. Me parece extraño. Ya está incómodo porque sí estamos haciendo una clase con chicos que quieren ingresar a la universidad y que se hizo una pregunta. ¿A qué poemario pertenece La casada infiel? Vamos, contesta. Si no, no voy a poder seguir con la clase.
Momento incómodo, no estás contestando. Ok, es encendido el micrófono. ¿Quién encendió el micrófono? Tengan cuidado. Vamos, te estoy haciendo una pregunta. ¿A qué poemario pertenece el poema La casada infiel de García Lorca? Te estoy haciendo una pregunta. No puede ser. Te voy a ayudar, ¿ya? Te di tres alternativas. Poeta en Nueva York, eh, romancero gitano y cante hondo. ¿Mm? Muy bien, Ricardo. Excelente, Ricardo. muy bien, Saraí. Excelente. Ya, ¿sabes qué? A mí me incomoda que te quedes callado. Se supone que estamos en una clase y en esta clase tienes que participar, porque al fin y al cabo tú tienes que aprender. Y te soy directo. No, es que si no te acuerdas, dime no me acuerdo para poderte ayudar, pero si todo el mundo se queda callado, entonces yo puedo suponer que solamente han prendido su cuenta y sencillamente lo han dejado prendida y están haciendo otras cosas. Ustedes han venido aquí a participar y si hacemos que ustedes participen, hacemos la clase dinámica y vas a aprender más. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos chicos. Ustedes tienen que demostrar que saben. Romancero gitano. Ok, pregunta. ¿Cuál es el poemario de García Lorca que se caracteriza por su carga vanguardista, por su complejidad, por lo hermético? ¿Cuál es ese poemario? Eso lo hablamos hace 2 semanas, no te puedes haber olvidado. ¿Te acuerdas? Vamos, ¿cuál es ese poemario? Poeta en Nueva York. Perfecto, muy bien, José Luis. Excelente, ¿ya ves? Ok, ¿cuál es la trilogía de tragedias de García Lorca? Ya, supongo que ya si no te acuerdas mucho poesía, te tienes que acordar tragedias. Vamos, dale. ¿Cuál es la trilogía? Ya, una de ellas es Boda de Sangre. La segunda, ¿cuál es? La segunda, ¿cuál es? La casa de Bernarda Alba. ¿Ya? La casa de Bernarda Alba. Y Yerma. Perfecto. ¿Quién es el único personaje en Bodas de Sangre que tiene nombre? Leonardo. Perfecto, Leonardo. ¿Y Leonardo quién era? ¿Te acuerdas? Abre, abre tu mente y dime quién he sido yo para ti. ¿Te acuerdas? La gente se equivoca al pensar que el tiempo cura y que las paredes tapan, pero las cosas cuando llegan a su centro no hay nadie quien las arranque, ¿verdad? Era el amante, ¿verdad? De la novia, era el amante de la novia, ese ex inolvidable, como dice Ricardo. Claro, Leonardo marcó la vida de ella, es más, fue su único amor, el amor más intenso, apasionado, ya cargado de mucha pasión tienen en ellos, desbordante, a pesar de que él está casado con la prima de ella, ellos se siguen amando con locura, ¿ya? Y no soportan justamente que ella se haya casado y vieron conveniente escaparse. Pregunta sobre bodas de sangre. Pregunta sobre bodas de sangre. ¿Quiénes son los personajes surrealistas? ¿Quiénes son los personajes surrealistas? Son dos, ¿te acuerdas?
Dos, que quizás te parezcan extraños, ya fuera de esa realidad, pero que dentro de esa realidad tiene lógica, coherencia. Ya, una es la muerte. Muy bien, Ricardo. Y la luna. Te felicito, Ricardo. Muy bien, José Luis. Excelente, excelente, muy bien. La muerte y la luna. Muy bien, Ricardo, te felicito, estás estudiando. Ok. Se le dicen surrealistas porque de una u otra manera la luna y la muerte que aparezcan como personajes cuando son seres abstractos te rompen esa lógica, pero sin embargo, sí tienen lógica y concuerdan con la historia, que es lo más interesante. Ok, dejamos este punto aquí y vamos, te voy a dar ideas. A ver, ¿quiénes son ellos? ¿Te acuerdas? Salen del lago Titicaca. Manco Cápac y Mamac Hoyo. ¿Hijos de quiénes son? ¿Te acuerdas? Nosotros hemos escuchado esa historia desde hace mucho tiempo. En primaria, ¿te acuerdas que conociste esas historias? Dios, ¿verdad? Del Inti, ¿verdad? Del Sol, muy bien. Claro, ellos salieron con... ¿Cuál es la misión de ellos? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su misión? Fundar un imperio, ¿te acuerdas? El Cusco donde se hundiera la vara que lleva ahí, ¿verdad? Manco Cápac. Ya, y ellos lo van a hundir y ahí se va a fundar. Exclusivamente era el Cusco, ¿verdad? Luego tenemos, ahí tenemos el Cusco, la Catedral de Cusco, ¿verdad? El sol. Son elementos muy importantes dentro de esta literatura peruana. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar sobre dioses y hombres de Huarochirí y sobre el teatro quechua, ¿ya? Ahora, te voy a explicar y espero que estés atento y estés apuntando todo lo que voy a decir. Escúchame. La literatura peruana está íntimamente ligada a su historia. ¿Qué implica esto? Que todas las coyunturas que pasemos nosotros a nivel social, económico y político se van a ver reflejados en la literatura. Ya, lo que pasa es que nuestra literatura, para ser honestos, es bastante canónica. Ya se rige bajo principios canónicos tradicionales y comúnmente tiene una tendencia realista. Así es nuestra literatura peruana, muy enmarcada en la tendencia realista. ¿Ya? Y cualquier cambio que ocurra en nuestra realidad histórica se va a ver reflejada en la, en la, en la literatura. ¿Ya? Si hubo un periodo en la literatura donde hubo un presidente que fue dictador, ya que fue dictador, como el caso de Odría, ¿te acuerdas de Odría? Terrible el gobierno de Odría. A partir del gobierno de Odría comienzan los migrantes, por ejemplo, ¿no? Los migrantes, ¿ya? Y estos migrantes llegan a Lima. Los migrantes se quedan en Lima y forman nuevas barriadas. Eso es lo que pasa en realidad, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la literatura en esta época? Va a tomar al migrante como personaje principal. Entonces, a partir de esto, sí, ya, se funda o se crea la generación del 50. Del 50. ¿Por qué en los años 50 gobernó Odría? ¿Por qué en los años 50? Porque comenzaron las grandes migraciones. Quiere decir que hasta el movimiento, el nombre del movimiento surge de la coyuntura social, económica y política. Entonces, nuestra literatura está muy enmarcada con la historia. Entonces, para aprender literatura peruana, ¿debo conocer historia del Perú? Sí, debes conocer. Y si no mal recuerdo, ustedes tienen historia del Perú antes de este curso. Así que tienen su cuaderno de historia a la mano, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestra literatura peruana, al igual que la historia, va a estar relacionado
Estamos con 5 periodos importantes. 5 periodos importantes, que es la prehispánica, la conquista, la colonia, la emancipación y la república. Son 5 periodos muy importantes. Prehispánica, todo lo que es antes de la llegada de los hispanos, de los españoles. Luego llega Pizarro, conquista, pasan 10 años, se funda la colonia, ¿no? Y la colonia fue un periodo bastante largo hasta que en el año de 1781 comienza a existir crisis dentro del virreinato. ¿Te acuerdas de Túpac Amaru II? ¿No? ¿Cómo se llamaba Túpac Amaru II? ¿Me puedes decir, por favor? ¿Cuál era su nombre? ¿Te acuerdas? José Gabriel. ¿Te acuerdas? Estoy hablando con chicos que van a postular a San Marcos. Vamos. Condorcanqui, perfecto. Muy bien, Alonso. Muy bien, José. Claro. Muy bien, Ricardo. Excelente. Luego nosotros comenzamos a buscar y a pensar en la libertad, a creer en la libertad, en la posibilidad de ser libres, y lo logramos. ¿Te acuerdas quién vino? ¿Quién lideraba la corriente libertadora del norte? ¿Te acuerdas? Bolívar, Bolívar, perfecto. Y por el sur llegaba San Martín San Martín a ver, no, profesor, ¿cómo vamos a San Martín de Argentina, ¿verdad? Él llegaba de Argentina. Sí o no, casito caen, casito caen. Él llegaba de Argentina. José de San Martín, ¿estamos de acuerdo? José de San Martín, ¿ya? Y gracias a ellos, el pueblo peruano, pues, puede ser libre, obviamente también con la influencia de los criollos. Somos libres y fundamos, ¿qué? La República. ¿Cómo se llamó nuestro primer presidente? ¿Cuál es el nombre de nuestro primer presidente? José de la Riva, claro, Ribagüero. Ribagüero, claro. ¿Cuánto tiempo gobernó? 4 meses, si no me equivoco. 4 meses. Lo que ha tenido el Perú ha sido más militares en el poder, ¿no? Ah, interesante, ¿ah? Ya, la historia del Perú es muy interesante. Ya, es muy interesante. Entonces ustedes deben tener su cuaderno al lado para compartir conocimiento, ¿ya? Veamos. Ok, recordemos algo. La literatura peruana prehispánica comprende desde la fundación del Imperio Inca, que es en el año de 1438, hablamos netamente de que es el siglo XV, ya siglo XV, hasta la llegada de los españoles en 1502, que es el siglo XVI. Mm, ya, el esplendor que vamos a encontrar nosotros en la cultura prehispánica es el Tahuantinsuyo, ¿ya? Es el Tahuantinsuyo. Y el Tahuantinsuyo se va a dividir en 4 partes: el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Antisuyo y el Contisuyo. Y yo te pregunto, ¿y qué región y con qué región ya los 4 suyos coincidían? ¿Te acuerdas? El Cusco, perfecto. Una pregunta, ¿el Cusco se escribe con Z o con S? Averígüenlo, averígüenlo. Con los dos. Interesante, ¿ah? A ver, perfecto. Igual que ceviche, ¿no? Igual que ceviche.
Genial. ¿Y Brasil se escribe con Z o con S? ¿Ya estamos? Ahí están pensando. Con S, ¿verdad? Con S, claro. Genial, avanzamos. Mejor no te voy a recordar el partido de Brasil. Ok, hablemos de sus características. Ya, hablemos de sus características. Es anónimo, animista, ágrafa, colectiva, agraria, oral, panteísta. ¿Qué significa anónimo? Una consulta. ¿Qué significa anónimo? ¿Me pueden decir, por favor? Que no tiene, ya que no se conoce el nombre del autor. No se conoce quién fue el autor, ni su identidad. No tenemos algún conocimiento en dónde estudió, no tenemos conocimiento de su nombre, de quién posiblemente haya sido, nada. Entonces, ante esta falta de conocimiento, podemos decir que es anónimo. No cometan el error de decir que no tiene autor. Eso se lo dejamos a los niños de primaria. ¿Estamos? Todo tiene un autor. Cuando no se le conoce el nombre, es anónimo. ¿Estamos? Animista. ¿Qué significa animista? ¿Mm? ¿Qué significa animista? Perfecto, Alonso, excelente, que le da vida a los objetos, ¿verdad? Es más, le da características humanas, ¿ya? Al todo lo que rodea al hombre, ¿ya? Para él tienen vida, ¿ya? Y su vida también se respeta, ¿ya? Ese se llama animista. Por ejemplo, este, para las personas, para los incas, yo te pregunto, ¿la tierra tiene vida? ¿La tierra tiene vida? Sí, ¿cómo la llaman? La Pachamama, claro. La Pachamama. Claro, perfecto, sí, tiene vida. Entonces tenían ese sentimiento, ¿no? Entonces yo tengo que proteger la tierra. Tengo que proteger la tierra, a los animales, a los ríos. ¿Por qué? Porque se pueden molestar conmigo. Porque qué percepción, o sea, yo no puedo ensuciarlos. Porque se pueden vengar. Buscaban el equilibrio. ¿Estamos? ¿Qué significa ágrafa? Claro, sin escritura. Perfecto, sin escritura. Pero de todas maneras, este imperio guardó información, ¿ya? Guardó información. ¿En dónde se guardó información? ¿Te acuerdas? Estaba compuesto por nudos. Muy bien, en los quipus, ¿verdad? En los quipus. Excelente, en los quipus se guardó información, ¿verdad? A través de los nudos, era un sistema contable, pero se demoraron en conocer qué es lo que escondían los quipus, porque los españoles, cuando llegaron a conquistar estas tierras, mataron a las únicas personas que podían leer los quipus, que eran los quipus Camayoc. Entonces, al asesinar a estos hombres, el conocimiento y toda la información se quedó en ellos, ¿no? Terrible. ¿Qué significa colectiva? ¿Qué significa colectiva? Que, que lo relaciona a todos, ¿verdad? Esos cantos menciona al pueblo, a un todo, ¿verdad? Algo que decía Mariátegui y que me parece muy interesante, muy, muy interesante, y lo leí en los 7 ensayos, es que la concepción de la gente, o sea, de la cultura de la sierra, es ser colectivo. Si tú has tenido la oportunidad de viajar y conocer
pueblos, te darás cuenta que son muy colectivos. Ya, esos pueblos, todo el mundo se quiere, todo el mundo se protege, todo el mundo está de acuerdo. Ya, hay una colectividad. A ti te interesa lo que le pasa a tu vecino y lo vamos a ayudar. Es más, hay personas que tienen padres que han nacido en la sierra y también tienen, han aprendido esta característica. Y yo lo digo así porque en la capital, ¿no? Los limeños, nosotros los limeños, los más occidentalizados, ¿verdad? Nosotros somos individuales. Lo que le pasa al vecino es su problema. No me importa, ¿verdad? Lo que le pasa a la vecina, bueno, es su vida, déjala, pues, déjala, no me interesa. Contar que no afecte mi vida, no afecte mi tranquilidad, a mí no me interesa. Lo que existe en nosotros es un individualismo. ¿Ya? Lo colectivo está allá, la sierra, en esta cultura. Ya Mariátegui decía que jamás los de la capital, o todos los que están en esta franja, vamos a podernos entender con ellos, porque ellos son colectivos y nosotros somos individuales. Y eso no cuadra, no encaja. Nosotros no deberíamos forzarlos a ellos a que se parezcan a nosotros, a nuestro sistema, sino el sistema de ellos tendríamos que acoplarnos nosotros porque es mejor. Eso decía Mariátegui. Interesante, ¿eh? Entonces su cultura era, estos cantos eran para todos, ¿verdad? ¿Qué significa agraria? Que sea agraria. ¿Con qué lo relacionas? Con el campo, con la naturaleza, ¿verdad? Con la naturaleza. Vivimos de la naturaleza y por eso tengo que cuidarla. ¿Ya? Tengo que cuidarla. Yo no puedo ensuciar el río porque le da de beber a a mis tierras. Cuando yo voy a sembrar, se alimenta de las aguas del río. Cuando voy a cosechar, veo el fruto. ¿Estamos? Oral. ¿Qué significa oral? Que esto pasa de generación en generación. Ya son cantos, son historias que se cuentan de generación en generación, de padre a hijo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque es ágrafa. Y panteísta. ¿Qué significa panteísta? Que tiene presencia de muchos dioses. Para ellos todos eran sus dioses, ¿verdad? El sol era su dios, la luna era una diosa, ¿verdad? La tierra era una diosa. Tenían, por eso son animistas. Ya, y si te preguntasen sobre, sobre la característica animista, ¿con qué figura literaria la podríamos relacionar? Sería con la prosopopeya, ¿ya? Porque, porque la prosopopeya es la relación que existe o digamos, o el vínculo que tú creas a esos objetos, le das características humanas, ¿ya? Esa es la figura literaria que se utiliza. ¿Estamos? Ahora acá hay otra característica que no he colocado, que es ser clasista. Clasista en esta época se va a dividir en dos clases. La nobleza, ¿ya? Que va a estar liderada obviamente por el Inca y toda su panaca. Estamos, la familia real, ¿no? Y el pueblo, o sea, nosotros, el pueblo, ¿ya? El pueblo, nosotros somos el pueblo, ¿ya? Ahora, ¿quién le enseñaba a la nobleza? ¿Te acuerdas? El amauta.
Ya, el amauta, el maestro, ¿verdad? El amauta, ya, le enseñaba a la nobleza, nombre de la revista de Mariátegui, amauta. ¿Y quién enseñaba al pueblo? El Arabicus, ya, el Arabicus. ¿Y quién enseñaba el amauta? El amauta le enseñaba estrategias de guerra, ¿no? Fortaleza, ¿no? Características de un inca, ¿no? ¿Y qué enseñaba el Arabicus? Cantos, para sembrar, para cosechar, mitos, historias, ¿no? Donde también esas historias ensalzaban al Inca y el respeto que que debería tener al Inca, que es hijo del sol, el dios más importante. Entonces, todas estas características las vamos a ver en su poesía, en su lírica, ¿ya? Y también dentro de sus mitos. Hasta aquí, ¿me has entendido? ¿Me has entendido hasta aquí? Perfecto, Ricardo. Genial. Vayan apuntando, jóvenes, vayan apuntando. Siempre con su cuaderno al lado. Ya, recuerda que la competencia es grande, ya, y tenemos que ingresar, tenemos que ingresar. Avanzamos. Tenemos estos cantos, dice. Género lírico. ¿Qué significa la palabra género? Significa clasificación. Y lírico, el lado subjetivo. ¿Estamos? El lado subjetivo. Entonces, quiere decir que todas estas especies literarias son subjetivas. Sí, si te preguntan, ¿el Wakataki es subjetivo? Sí. ¿El Hayi es subjetivo? Sí. ¿Estamos? Ok. El Arawi, canto de amor doliente. ¿Ya? Canto de amor doliente. Te dejó tu enamorada, te dejó la mujer que tú querías. ¿Estamos? Sencillamente, mira tu Facebook, todo lo que tú escribas, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que te dolió ese amor es un Arawi. Ya regresa conmigo, no me dejes, solamente he conocido el amor contigo, eres lo más bello que me ha pasado, no puedo estar sin ti, no puedo vivir sin ti. ¿Te acuerdas todas las frases que decías? Ya, eso es un Arawi. Ya, sin saber, hacías Arawi. El Haiji, ¿ya? El Haiji es una oda quechua. ¿Qué significa la palabra oda? ¿Te acuerdas? Oda. ¿Qué es una oda? Si no, no me vas a poder entender. ¿Te acuerdas qué es una oda? Vamos, una oda. Genial, muy bien, Saraí. Es una poesía de alabanza, ¿verdad? Dedicas algo, una alabanza, una admiración, perfecto. Es una admiración, una alabanza, una alegría. ¿Ya? Hay una alabanza militar, obviamente, cuando triunfas, ¿ya? Cuando triunfas sobre un pueblo. Hay oda o una alabanza a la religión, claro. ¿Enalteces a quién? A tus dioses, a la cosecha, ¿por qué? ¿Ya? A la agricultura, ¿por qué? Porque la Pachamama te ha dado que su bendición y te ha dado de comer. Entonces, el Haji era esa muestra, ¿verdad? De agradecimiento y de alegría y lo compartías. El Ayataki es el canto fúnebre, triste, de la ausencia del ser querido. Y en el Ayataki tú vas a recordar a esta persona. El Wakataki es el canto de reproducción animal, relacionado al ganado, a la prosperidad, a la abundancia, ¿ya? El Urpi es el canto que compara a la mujer con una paloma. Esta canción
compara, ¿ya? De forma delicada, de forma poética, muy estética, a la mujer con la paloma, ¿ya? Y le va a dedicar con mucho cariño, ¿verdad? Es más, nosotros tenemos un escritor peruano, ¿ya? Que une el Urpi y el Arahui y lo escribe en español culto, ¿no? Perfecto, Ricardo. Excelente, muy bien. Punto para tu registro. Muy bien, Alonso. Perfecto. ¿Quién es? Mariano. Mariano Melgar. ¿Te acuerdas cuando decía, vuelve mi palomita, vuelve en tu dulce nido, que ya no puedo vivir sin tus cariños? Ya. Canta comparando a quién? A la mujer con la paloma. Le dice, vuelve mi palomita. ¿Ya? Este, y le dice que ya no, que no puedo vivir sin tus cariños. Anawi. ¿Tú te acuerdas? No sé si tú habrás visto al fondo hay sitio, el abuelo de los González, ¿cómo se llama? Gilberto, ¿no? Este personaje está casado con Doña Nelly, ¿sí o no? Y él le decía, mi dulce palomita, ¿ya? Él le decía, mi dulce palomita. Estaba comparando a su mujer con una dulce y bella paloma. Urpi, ¿estamos? Mi dulce palomita. ¿Ya? El Aymoray es el canto a la cosecha, a la abundancia, al alimento, gracias a la Pachamama. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Avanzamos. Ya avanzamos. En el género épico, ¿ya? El género épico. El género épico, obviamente, es objetivo, pero en este caso vamos a contar los mitos y las leyendas. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia que existe entre un mito y una leyenda? Vamos, te leo. Vamos, ¿cuál es la diferencia entre un... Oh, bueno, ya, no me digan la diferencia, pero dime qué es un mito. Y de repente por ahí partimos qué es. ¿Qué es un mito? ¿Te acuerdas? Los mitos. Cuando vimos cultura griega, hablamos. Perfecto, genial. Se nota que estás estudiando, Ricardo. Muy bien, es una narración fantástica que explica un hecho. Excelente. Es una narración que utiliza la fantasía para explicar el origen de un pueblo, de un héroe. Y las leyendas también utilizan la fantasía, pero tienen rasgos, estamos, históricos, palpables, ya palpables. En este caso, vamos a hablar del libro Dioses y Hombres de Huarochiri, ya, Dioses y Hombres de Huarochiri. Este libro, digamos, que es el único libro que tiene mitos o gran cantidad de mitos sobre una provincia en específica. O sea, normalmente siempre encontramos mitos, pero todos estos mitos van a ser de Guarochirí. Es un libro de mitos sobre Guarochirí. O sea, podemos encontrar mitos de diferentes lugares, pero Guarochirí es el único que tiene su libro y tiene sus mitos. ¿Ya? Ahora, esos mitos fueron recopilados por eh, Francisco, Francisco de Ávila en el siglo XVII, ¿ya? Fueron recopilados, ¿ya? Él comenzó a investigar y comenzó a almacenar todos estos mitos, ¿ya?
Mira, en el siglo XVII, este jesuita llega a conocer, a tener de primera mano estos mitos y los va a guardar. Imagínate hasta que tuvo que llegar hasta el siglo XX para recién ser publicados, ¿ya? Estamos hablando que en el año de 1966, Arguedas, ya Arguedas dijo, bueno, es nuestro turno, nosotros vamos a traducirlo al español. Ya vamos a traducirlo al español. ¿Por qué? Porque anteriormente había estado Gerald Taylor, ¿ya? Gerald Taylor había leído este libro y lo había publicado en alemán. O sea, nuestro libro, antes de estar en español, había pasado al alemán, al inglés. Entonces Arguedas dijo, no, tiene que estar en español. Tiene que estar en español. Y apoyaron. El Instituto de Estudios Peruanos apoyó bastante la dirección de Arguedas, ya se comprometieron muchísimo. Y lo que tiene interesante este libro es que no tiene, a ver, lo que pasa es que cuando pasas de traducción en traducción en traducción, se va siempre cargando la idea o la postura, la posición de aquella persona que ha hecho la traducción. Entonces, siempre el lenguaje se vuelve un poco más pesado. En cambio, aquí el lenguaje es absolutamente diferente. ¿Ya? Dice así, este libro muestra con el poder sugerente del lenguaje no elaborado, limpio de retórica, la concepción total que el hombre antiguo tenía acerca de su origen, acerca del mundo, de las relaciones del hombre con el universo y de las relaciones con los hombres entre ellos mismos. O sea, estamos hablando de que este libro o la manera en la que se expresa este libro, los mitos, ¿ya? Tiene un lenguaje directo, o sea, es como que si tú estuvieras escuchando el mito de primera mano, sin ningún cambio retórico de la actualidad o del intelectualismo que intenta cambiar esa situación, no. Y lo que hace Arguedas, ¿ya? Lo que hace Arguedas es justamente hacer todo lo posible para mantener esta limpieza del lenguaje, ¿ya? Es bastante entretenida. Yo, por ejemplo, esta imagen que tú ves es una edición del Instituto de Estudios Peruanos, ¿ya? Es una edición que te recomiendo, ¿ya? Yo tengo este libro que tú ves ahí. Este libro tiene algo interesante, que está escrito en quechua y en español. Como no entiendo, profesor. Todo lo que vaya al lado izquierdo, todas las páginas del lado izquierdo van a estar en quechua. Y todo lo que vaya a la mano derecha está en español. Entonces, inclusive hasta por curiosidad, intentas leer en los dos idiomas. Fue una idea fabulosa. Yo te recomiendo que te compres este libro. Tienes la oportunidad de hacerlo. El día de hoy vamos a hablar del mito de Uninraya Wiracocha. Estoy viendo de que no se guardó lo que había escrito. No te preocupes, yo lo voy a decir. El mito de Kunirraya Viracocha, como todo mito, va a explicar algo. ¿Qué va a explicar este mito? Este mito va a hablarnos acerca del origen de las islas de Pachacamac. Porque si has tenido oportunidad de ir a Pachacamac, te habrás dado cuenta de que hay dos islas que te llaman la atención. ¿Ya? Llaman la atención. ¿Por qué? Porque parecen dos personas, una más pequeña y una más grande. Entonces, se cuenta la historia así. Había una princesa muy hermosa, ¿ya? Que era inclusive deseada por muchos hombres, ¿ya? Le habían propuesto matrimonio inclusive, por su belleza. Pero ella no había aceptado a nadie.
Y un día se sienta a descansar debajo de un árbol de lúcumo. Entonces ella está descansando y de pronto Kunin-Raya la ve y dijo, bueno, la voy a sorprender. ¿Ya? Era conocido como un dios, el dios haraposo, chistoso, metiche, ¿ya? Entonces dijo, bueno, y le engaña. Se convierte en un pajarito y se va a posar en un fruto, en un lúcumo, y lo va a cargar de su simiente, de su semilla, y este va a caer. Ella, al ver que una fruta madura cayó, se come esta fruta. Se come esta fruta y queda embarazada. ¿Ya? Oh, misterioso, ¿no? Caso, ella quedó embarazada. Ella queda embarazada, da a luz y luego va a esperar un año. ¿Estamos? Va a esperar un año y va a llamar a todos los hombres que le habían propuesto matrimonio. Entonces, les dice que uno de ellos le embarazó. No sabe cómo, pero sabe que uno de ellos le embarazó. ¿Ya? Y uno de ellos es el responsable de esta criatura, de este niño. Entonces, como todos los hombres querían estar con ella, porque era aún muy, muy bonita, todo el mundo decía, no, ese es mi hijo, yo, tenían esa... Ella dijo, no, yo sé quién, bueno, mi hijo sabe quién es su padre. Entonces, deja a la criatura en el suelo y comienza a gatear. Y comienza a hacerse paso entre los hombres, y los hombres lo miraban con expectativa, porque querían saber quién había sido el hombre que había embarazado por fin a Cabillaca. Pero de repente esta criatura se aleja de este grupo de hombres y comienza a acercarse a un hombre cochino, haraposo, greñudo, impresentable, que estaba debajo de un árbol así echado. Ella se horrorizó, dijo, no, mi hijo no puede ser de este hombre. Es terrible lo que me ha pasado. No, no puede ser. Tomó a su hijo, tomó a su hijo, ¿ya? Y se fue corriendo inmediatamente, ¿ya? La reacción de Kuninraya fue tardía. Le dijo, no, no te vayas, no te vayas. Y cuando le llamaba, ella no volteaba para nada y seguía corriendo. Y él se viste con sus trajes de oro, se viste muy bien y va detrás de ella. Y comienza a correr, pero no la veía y de repente por allí pasa un cóndor y le dice, oh hermano, ayúdame, ¿has visto a Cabillaca? Y le dice, sí, sí le he visto. Corre, que estás al punto de alcanzarla. Sigue corriendo. Raya le contesta, gracias por ayudarme. Por eso serás el ave del cielo de los Andes, serás majestuoso. Tendrás la soberanía de los cielos. Y pobre de aquel que intente matarte. El hombre que te mate morirá ese día. Y ¿no? Le dio su bendición. Y siguió corriendo, 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 hasta que se encontró con una zorrilla, ¿ya? Se encuentra con una zorrilla y le dice, ¿has visto a Cabillaca? Le dice, no la vas a encontrar, ya se te perdió. Y se molesta con Inraya y le dice, por eso olerás mal siempre. Ya nadie se te va a querer acercar. ¿No? Y lo condena. Siguió corriendo y se encontró el puma, y el puma le dijo que sí, que siga corriendo, que tiene la esperanza, que la va a encontrar. Y por eso le dijo que será la bestia de los Andes y que todos los animales le pueden servir de alimento, ¿no? Y si el hombre lo mata, en una fiesta estará sobre la cabeza del hombre, ¿ya? Sobre la cabeza del hombre. ¿No? Hay fiestas donde colocan la cabeza de este animal como símbolo, ¿no? Sobre la cabeza del hombre. Interesante. Se encontró con la zorra, o una zorra se encontró,
y también no lo ayudó, lo desanimó y él molesto la condenó a que los hombres van a querer su piel y es por eso que ella va a vivir escondida siempre. No verá la luz del día con tranquilidad. Siguió corriendo y se encontró con una paloma y la paloma le dijo que sí, que siga corriendo, que le encontrará. Y luego se encontró con unos loros y le dijo que por su llanto ningún hombre los va a querer. Hasta que encontró, hasta que encontró a Cabillaca y a su hijo, pues ella se había lanzado al mar y se había ahogado. Entonces, en símbolo de Cabillaca y su hijo, el hijo de Kunin Raya, los va a convertir en dos islas, una muy grande y otra pequeña. ¿Me has entendido? ¿Te gustó la historia? ¿Te gustó la historia? ¿Ya la habías escuchado anteriormente? Ah, te parecía conocida. Sí, es una historia que nosotros inclusive hemos estudiado hasta en el colegio. Ya, y se encuentra en el capítulo 2 de Hombres y Dioses de Huarochirí. Ahora, vamos a ver el teatro quechua, ya, el teatro quechua. Exactamente el teatro quechua, escucha, a nivel cronológico, estamos hablando que esta obra pertenece, ¿no?, al periodo colonial, ¿ya? En el periodo colonial, exactamente, ¿no? Pero sus orígenes eh, son prehispánicos porque habla de los incas. Y además porque tenemos el sílabus un poco apretado, lo vamos a colocar aquí para poderlos contar. Ya. Ollantay es un libro que va a llamar la atención en la forma en la que está escrita. Ya. Ok, vamos a hablar de los puntos principales. El género dramático porque es teatro. Especie, drama, porque es la unión de la tragedia más la comedia, es decir, que tiene un final feliz a pesar de tener peripecias. ¿Ya? El tema es el amor prohibido, ¿ya? Es prohibido por clases sociales, ¿ya? Por clases sociales. ¿Cuántos actos? Tres. Está escrito en verso octosílabos. Cuando yo te digo que está escrito en verso octosílabo, te estoy afirmando de que es de arte menor, ¿ya? El arte menor dentro de la poesía va de 2 a 8 y que fue publicado por primera vez en el año de 1947. Ahora, ¿por qué es llamativa esta obra? ¿Dónde está lo más llamativo de esta historia? Ok, existen tres tesis, tres posiciones, tres posturas sobre el origen de esta historia. Para empezar, la tesis hispanista, aquella que tiene muchos rasgos españoles. ¿Por qué? ¿Ya? Digamos que en el teatro quechua, ya, en la época colonial a donde pertenece, digamos que tenemos influencia del barroco. Y el barroco está unido al siglo de oro, ¿ya? Ahora, ¿quién fue el máximo representante del teatro español del siglo de oro? ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? El gran y majestuoso Lope de Vega. ¿Te acuerdas de Fuente Ovejuna, supongo? Ya, entonces, él crea el personaje gracioso, el personaje el galán, ¿verdad? El sirviente confidente, eh, divide en tres actos, no respeta las unidades aristotélicas, ¿ya? El tipo de verso que se utiliza. Entonces, estas características se encuentran en Ollantay. ¿Tiene personaje gracioso? Sí, piquichaki. ¿Empezamos? ¿Tres actos? Sí, se respeta. ¿El verso en arte menor? Por supuesto. Que tiene muchos rasgos del teatro del siglo de oro. Sí. Ah, entonces tiene que ser escrita por un español.
ya, por un español que conozca sobre este teatro, ¿no? O sea, para empezar, este teatro, aquella persona que ha escrito, aquella persona que ha escrito este teatro, ha tenido que tener mucho conocimiento acerca del teatro del siglo de oro, tenía que haber leído. Pero lo curioso es que en esta época los españoles no dominaban el quechua. Ya, era complicado, ¿ya? Era poco probable que alguien dominara el quechua. ¿Por qué? Porque esta historia está escrita en quechua. Y eso es lo sorprendente. Entonces, ahí nace la tesis incaica. Y una persona, un indígena, tuvo que haberlo escrito. ¿Por qué? Porque utiliza personajes, la historia, ¿verdad? La historia menciona a los incas, menciona a la estructura, ¿verdad? Él es el militar, él es el general, habla de Ollantaytambo, del Antisuyo. Entonces, tiene muchos elementos y sobre todo que está escrito en quechua. No, tenía que haber sido escrito por alguien. Y luego surge la tesis ecléctica, aquella que mezcla las dos ideas hispano-incaico. ¿Ya? Reúne las dos posiciones anteriores. Se menciona de que ha tenido que haber sido escrita por un indígena, dice así, ya por el conocimiento, le tiene que decir escrita por un indígena y luego ha tenido que ser adaptada por un español, que también es una tesis cuestionable porque para empezar tendría que haber sido un español que conozca bien el quechua y ya que la adaptó, pero fue encontrada en quechua, ¿cómo pasó? O sea, hubo, digamos que son tesis o posturas sobre su origen. Solamente son posturas. No está nada determinado. ¿Estamos? Supongo que te debes de acordar. Yo te pregunto, ¿cuál es el Inca que le tiene mucho odio a Ollanta? ¿Te acuerdas? Lo odia. ¿Te acuerdas? Esa historia la habrás conocido en el colegio. Bueno, yo no confío mucho en los colegios, ¿ya? Pero como que ahora van a pasar todos de año. Sí, excelente, Mary. Perfecto, muy bien. Pachacútec, ¿verdad? Aquel que hizo la primera expansión del Tahuantinsuyo. Perfecto. Y acá están los personajes. Ya, acá están los personajes. Pachacútec es el Inca, ¿ya? Es el ser más supremo del Tahuantinsuyo. Tenemos a Cosicoyur, que es la hija, la princesa de Pachacútec. Tupac Yupanqui, hermano de Cosicoyur, sucesor de Pachacútec. Imasumac, que significa muy bonita, Imasumac, ya, Imasumac es la hija de Cosicoyor y Ollantay. Piquichaki era el amigo, sirviente, confidente de Ollantay, era el personaje gracioso. Ollantay era el general, ya, más querido por Pachacútec. Wilcahumo era el sacerdote. Y tenemos a Rumiñahui, que es otro general importante de Pachacútec. También hablamos de Orco Huaranca, que no lo he escrito allí, ya Orco Huaranca. Orco Huaranca también era un personaje importante para el ejército de Ollanta. ¿Estamos? Ahora te voy a contar la historia. Y espero que estés atento. Ok, la historia comienza cuando Ollanta conversa con Piquichaki, ¿ya? Ellos están conversando y Ollanta le dice que está pensando decirle a Pachacútec que le dé la mano de su hija. A lo que
Piquichaki le dijo, o sea, por las puras piensas eso, porque sencillamente Pachacútec te va a decir que no. Tú no eres digno. Y Pachacútec se molesta. ¿Por qué no soy digno? ¿Acaso, por qué me falta un brazo, una pierna? ¿Acaso no le traigo más tierras al Inca? ¿Por qué no me va a querer? ¿Por qué no soy digno de su hija? Y Pichichi le parecía increíble que no se diera cuenta. Es porque tú no perteneces a ese círculo. O sea, tú no perteneces a la nobleza. Sencillamente por eso no te va a querer. Y eso le fastidiaba. Entonces, ahí los ve conversando a ellos, que es Wilcaumo, que es el sacerdote, y se acerca. Y Ollanta también le pide consejo. Y le dice que se quiere casar con Cosicoyor, que le va a pedir la mano a Pachacútec. A lo que Wilcaumo le dice que eso no es una idea sensata. No es una idea sensata. Porque Pachacútec no te va a dar a su hija. No te va a dar a su hija. Eso es imposible. Imposible. Pídele cualquier otra cosa. No, yo le voy a pedir. Y se enterca, oyente. No, yo le voy a pedir porque yo amo a esa mujer. Y se molesta y dice, no, están locos, yo sí puedo. Entonces, Pachacútec quería darle una sorpresa a Ollanta, porque había ganado las últimas batallas y tenía más territorios. Entonces, lo llamas ante su presencia y Ollanta ingresa, ya, con todos los protocolos así, muy respetuoso, y le dice Pachacútec, oh, mi general Ollanta, tú que me traes tierras, yo el Inca, te voy a premiar, le dice. Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Pídeme lo que quieras. Entonces, Ollantay, o sea, en este momento, Cosicoyo estaba al lado de Pachacútec, ¿ya? Porque entró en una zona donde está el Inca, pues, ¿no? Es un lugar muy, muy íntimo, la gente no entra a ese lugar. Y le dijo, pídeme lo que quieras. O sea, si le pedía una casa, le pedía sirvientes, una posición económica, retribución, remuneración, lo que quisiera, Pachacútec se lo iba a dar. O sea, sencillamente se lo iba a dar. Pero él le dijo, yo quiero una estrella. Y Kusicoyor significa estrella brillante, si no me equivoco. Entonces le dice, yo quiero una estrella, le dice, que no te entiendo, ¿no? Yo quiero que me des la mano de tu hija. El Pachacútec se molesta terriblemente con que te has creído infame, que puedes venir a pedir la mano de mi hija. No, pero yo la quiero, yo la amo. ¿Acaso no puedo ser digno? No, no eres digno ni siquiera de mirarme a los ojos. O sea, está muy molesto, Pachacútec. Ya, podías haberme pedido lo que tú quisieras, pero me has pedido a mi hija. Estás totalmente equivocado. Molesto estaba. Ya, molesto, muy, muy, muy molesto. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Lárgate de aquí. Y lo bota. Y le dijo, solo porque has sido leal te estoy dando la oportunidad que te retires. Y se va. Y Ollanta se va muy molesto, ¿ah? Se va molesto, se va ofendido y le proclama a Pachacútec una rebelión. Ya, y se va. Y Piquichaqui lo sigue Orcohuaranca, lo siguen, se van. ¿Qué va a pasar con la pobre Cosicoyor? Cosicoyor va a terminar en el Acyahuasi, ¿ya? Te va a terminar en el Acyahuasi, que es una casa, la casa de las vírgenes, ¿ya? Ahora, ¿qué función tenía el Acyahuasi? Bueno, ahí estaban las que iban a ser las futuras esposas del Inca. También se encargaban de elaborar los textiles que iba a usar el Inca y, sin mal no recuerdo, también las bebidas que ingería el Inca. Entonces, Cosicoyor va a estar encerrada en este lugar.
Era como decirlo, para que lo puedas entender, es como un convento, ¿no? No podía salir de ese lugar. Y a pesar de que Pachacute quiso atacar constantemente a Ollantay, atacarlo y atacarlo, no podía capturarlo. Rumiñahui no podía hacerlo. No encontraba cómo. Digamos que Ollanta se había reunido con muchas personas, ya con muchas personas, y a ver, habían formado un ejército bastante fuerte, pues, ¿no? Orco Huaranca era el general más leal que tenía Ollanta. ¿Qué va a pasar? Que de esta disputa llegan a transcurrir 10 años. Ya, 10 años peleándose. ¿Y dónde se había quedado él? En el Antisuyo, en un lugar, una fortaleza, Ollantaytambo. Ya, Ollantaytambo. Entonces, no podían, no podían, Pachacute nunca pudo contra Ollantay. Y Ollantay siempre se protegió. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Pachacutec muere. Entonces, quien asume el poder es Tupac Yupanqui. Ya Tupac Yupanqui asume el poder y le dice a Rumiñahui: mira, Rumiñahui, llevas mucho tiempo detrás de Ollantay. Llevas mucho tiempo detrás de él. De una vez te dejo claro. O en esta voy a dar una sola oportunidad. O me lo traes o no regresas. Porque tú vas directamente a la cárcel. Tú vas a ser encerrado, le dijo. ¿Me lo traes o ya no regresas? Entonces se veía en un aprieto, pues Rumiñahui. Entonces se comienza a pensar qué es lo que puede hacer y se le ocurre una idea. Y llama a dos hombres fuertes de su ejército y los llama, ¿no? Los llama y le dice: am, golpéenme. Y ellos se quedan sorprendidos y dicen: golpéenme. Sí, golpéenme, golpéenme. Entonces lo golpean, le rompen las vestiduras y dijo: sígame hasta este punto. Y su ejército lo sigue y ya, ocúltense aquí. Y nadie entendía nada. Yo voy a abrir las puertas, dijo así. Y se fue. Llega hasta Ollantaytambo y toca la puerta. Entonces todo el mundo estaba allí y dijo: ¿y este qué le pasó? ¿No? ¿Dónde está tu ejército, no? Y le dicen que no, que Pachacútec había muerto, ya, Pachacútec había muerto, y Tupac Yupanqui ya no lo quería en su ejército, y él, digamos que desertó, bueno, ya no estuvo ahí, y quería ser parte del ejército de Ollantay como venganza. ¿Estás seguro? Sí, yo quiero pasar a tu ejército, y lo dejan entrar. Mira, esta mentira tan inocente, lo dejan entrar. Ya, entonces todo el mundo estaba contento porque Pachacútec había muerto, entonces Ollantay podía ha ganado, entonces estaban contentos, era un jolgorio, ya era un jolgorio, y comienzan a beber. Estaban todos felices y comienzan a beber y era la fiesta, ¿ya? Y a beber, a beber, a beber, a beber, a beber, a beber. Cuando están todos borrachos, ya cuando están todos borrachos, él abre las puertas de Ollantaytambo. Las abre. Las abre. Y entra quién? Su ejército. Su ejército entra y los captura. Increíble. Deja es lo que pasa allí. ¿Qué pasa mientras tanto en el Ayahuasí? ¿Qué es lo que pasó? Ya, había una niña llamada Imazuma que lloraba, perdón, que escuchaba el llanto de una mujer ya mucho tiempo. Y cada vez que ella quería descubrir quién era esa mujer, Pitusaya, que era la mujer que la cuidaba, no la dejaba salir, ¿ya? No la dejaba salir. Entonces, en esa oportunidad se escapa.
comienza a averiguar de dónde venía ese llanto de esa mujer tan desconsolada. Entonces, llega a dar con la habitación, la abre y se da cuenta de que hay una mujer delgada, demacrada, ojerosa, muy triste. Y esa mujer cuando la ve, la queda mirando intensamente a los ojos, directamente a los ojos, y sabe que es su hija. Y la abraza y no quiere despegarse de ella y le dice que es su madre. Y Mazumak se sorprende y la abraza y la quiere. Y esta noticia le llega a Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, por un lado, tiene ya capturado a Ollanta y tiene lo que le pasó a su hermana, ¿ya? Y a Imazuma, que es su sobrina. Y les dice, tráiganmelos, tráiganmelos, sí, tráiganmelos. Y los reúne, ¿ya? Y Kosikouyor va y abraza a Yantai, y ella abraza y le dice, "No, somos una familia, somos los tres", ¿no? Y ve esto, y Ollantay pide perdón a Tupac Yupanqui por su actitud, ¿no? Pero es mi familia, le dice, ¿no? Tupac Yupanqui lo piensa y no ganaba ya nada matando a este hombre. No ganaba nada matando a este hombre. Ya, ya no valía la pena matarlo. Y le da el perdón. Ya, le da el perdón y lo vuelve curaca del Cusco y se quedan felices, ¿no? Ese es el final, ¿no? Final feliz. Ya. A partir de esta historia también se han creado historias en las que Ollanta va a rescatar a Cosicoyor al Agyaguasi y cuando están escapando, los hombres de Pachacútec sí llegan a matar a Ollantay. Terrible, ¿ya? Hay otras historias paralelas a la historia que yo te he contado, ¿ya? Por ejemplo, Piquichaqui significa, si no mal recuerdo, pie de pulga. Rumiñahui significa ojo de piedra, ¿ya? Ojo de piedra. Kosikouyor, estrella brillante. E Imazumak significa que es muy, 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 muy bonita. Ya, es muy bonita. Ya, hasta aquí. ¿Te acordaste de la historia? ¿Te acordaste de la historia? Supongo que sí, ¿eh? Pues claro, esa historia es genial. Esa en el colegio lo habrás visto, ¿no? Por ejemplo, ¿quién representa el autoritarismo, por ejemplo? ¿Quién es el autoritarismo? ¿Ya? ¿Quién es el autoritario aquí? Pachacútec. ¿Quién es el magnánimo? ¿Quién es el magnánimo? ¿Quién es el bueno, de verdad? El, el que soluciona las cosas. Tupac Yupanqui. Mira, yo te voy a ser bien sincero. Cuando yo leí esta historia por primera vez, yo la leí con mucha inocencia. Dije, ay, qué bacán, oye, verdad, esa historia. Pobre Ollanta, pobre Cosicoya, ¿no? Pobrecito, cómo sufrieron por amor, los separaron, pero al final terminaron juntos, genial. Pero después me puse a analizar y dije, bueno, ¿y de dónde salió Ima Sumac? ¿De dónde salió Ima Sumac si se supone que Ollanta está pidiendo recién en matrimonio de Cosicoyor? Sí, yo también me quedé sorprendido. No, es como que, no, tú cuando vas leyendo no percibes esa idea, pero sí, pues Ollanta y Cosicoyor tuvieron un romance muy intenso para que ella quede embarazada, ¿no? Obviamente, ¿no? Es más, por eso supongo que es por eso que él también tenía la intención ya de quererse casar con ella, ¿no? Porque supongo que sabía que estaba embarazada, ¿no? Imagínate a Pachacute encontrar toda esa situación,
No, tú como padre, tu hija está embarazada de tu general, pero terrible, ¿no? Yo hubiese actuado igual que Pachacútec. ¿Ok? Claro, te hace pensar de dónde salió Imazumac, ¿no? ¿Dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Cómo surgió? ¿Cómo salió embarazada? Y él me está recién pidiendo tu mano, o sea, es un poco raro, ¿no? Eh, ok, vámonos, estamos extrapolando, ¿no? Estamos extrapolando esta historia. Vámonos al material. Ya vamos a revisar el material. ¿Te parece? A ver, vamos a ver. Un momento voy a dejar de compartir. Ya, voy a dejar de compartir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo hago para... A ver, quiero ver, voy a buscar la información. ¿Ustedes tienen su material también a la mano? Ok, estoy viendo el material, ya lo tenía a la mano, pero no sé, apreté algo y lo borré. A ver, ya está, ya. Vamos a compartirlo, ¿ya? Ah, me tienen su material en la mano, ¿verdad? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Lo tienes en la mano, sí o no? Perfecto, muy bien. A ver, la uno, dame la clave, por favor. Dame la clave de la uno. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? 1438 a 1532. Dale, vamos, que el tiempo se nos acaba. No corresponde a la literatura incaica. La 2, ¿cuál es la clave? Todas corresponden, perfecto, vamos. La 3, los poetas populares del incanato fueron. ¿Quiénes fueron los populares? Los Quipucamayok eran aquellas personas las únicas personas que podían leer el quipu. ¿Mm? Los Ara, los Arabicus. 4, ¿cuál es la clave? Difundieron los mitos fundacionales. ¿Quiénes contaban mitos? Los Ara, los Arabicus. Manco Cápac y Mamac Hoyo son personajes de la leyenda de Manco Cápac. ¿Estamos? Eso es la tarea, ¿ya? Ya te lo voy a dejar esto como tarea, ¿eh? La 6, la leyenda de Manco Cápac y Mamac Hoyo fue recopilada por, ya. La 7 te voy a dejar como tarea, la leyenda de los hermanos Ayar, ¿te acuerdas que eran 4? ¿Te acuerdas? La 7 también te la voy a dejar como tarea, fue recogida por quién.
Ya. La 8 también te la voy a dejar como tarea. A ver, la 9. Am, perfecto. Gracias, Ricardo, gracias. La 9, ¿cuál es la clave de la 9? Mira, te estoy dejando 6, 7 y 8. Voy a apuntarlo acá. 6, 7 y 8 como tarea. A ver, la 9, ¿cuál es la clave? Especie lírica de carácter amoroso. El arawi. El ayataki es un canto fúnebre. ¿Te acuerdas? Fúnebre. La 11 es un hecho ocurrido en la obra Yantai. Pachacútec no perdona a Yantai. Y Mansumak descubre que su madre estaba encerrada hace muchos años. La 12, el personaje que traiciona a Yantai es Rumi, Rumi Romiñahui, ¿te acuerdas? Se hace golpear por sus generales, perdón, por sus hombres. En Ollantay el personaje que encarna el poder es, ¿quién es? Pachacútec, ¿verdad? La 14, es cierto con respecto al drama Ollantay. Vamos, contesten. Yo supongo que deben estar cansados ya, pero sí se puede, sí se puede. Tiene elementos barrocos, ¿ya? Beso. Ya, acá esta es la última, ¿ya? El resto te lo voy a dejar como tarea, porque no estás participando. Tesis que afirma que Ollanta es de origen español, la hispanista, ¿ya? Te estoy dejando las 6, la 7, la 8 y de la 16 a la 20. ¿Por qué no estás participando? ¿Ya? Y esta es una clase en la que tienes que participar. Si no, el curso se muere. ¿Estamos? Te espero la próxima semana igual, a las 7:30. Ha sido un placer estar con ustedes y compartir cultura. Sigan leyendo, por favor, y ya nos vemos la próxima semana. Eso sería todo por hoy y un abrazo a la distancia. La próxima semana revisamos las claves que te faltan y es la tarea que te he dejado. Pero por favor, cumple, ya que estamos en el camino de tu ingreso. Gracias por todo y un abrazo a la distancia. Cuídense. Hasta luego.